Un saludo, soy Elena Gisbert y voy a presentar mi comunicación Ficción Prospectiva Juvenil Española proyectando un futuro sostenible. Desde las primeras voces de alerta como la de Buchin o las de la Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada en Ginebra en 1979, y al tiempo que los peores presagios se hacían realidad, la problemática medioambiental ha ido adquiriendo un mayor protagonismo en todas las esferas de nuestra sociedad. Es común que los medios de comunicación reflejen el agravamiento del problema usando términos como fin del mundo, distopía, en referencia al futuro de nuestro planeta, en el caso de no adquirir compromisos y poner soluciones, considerándose el cambio climático como el agente desencadenante de un final antes de lo esperado. La problemática medioambiental se ha convertido en protagonista en las agendas políticas y económicas, en los medios de comunicación y en la reflexión cultural. En este contexto, la literatura, como actividad social y en el constante diálogo que teje con la sociedad, ha acogido la problemática en forma de novelas distópicas y, en general, prospectivas, como señala Emilio Santiago. Abro cita. El desenlace de la aventura moderna se inclina abrumadoramente hacia el lado de la distopía. Los imaginarios culturales predominantes, obsesionados por contarnos el fin del mundo en todas las versiones imaginables, no ayudan a interpretar los hechos de otra manera. Los informes científicos, las intervenciones artísticas o la reflexión filosófica sintonizan de modo creciente con este rango de frecuencias lúgubres que apuntan a una nefasta culminación de la historia. Cierro cita. De la misma forma que las novelas distópicas de Orwell y Huxley surgieron ante el temor de una posible tercera guerra mundial, el florecimiento de la novela prospectiva en el siglo XXI estaría vinculado principalmente al miedo frente a una crisis ecológica sin precedentes. Abro cita. Que el escenario de la extinción humana se haya vuelto plausible es quizás la expresión más clara de la novedad que introduce la crisis socioecológica, solo comparable a la novedad que introdujo el armamento atómico, dos caras de la misma desmesura antropológica. Cierro cita. Una novedad también introducida en la literatura infantil y juvenil. Así, en la novela Los Juegos del Hambre, la mítica Panem de Collins va a levantarse de las cenizas de un lugar antes llamado Norteamérica, tras las sequías, las tormentas, los incendios, los mares que subieron y se tragaron gran parte de la tierra y la brutal guerra por hacerse con los pocos recursos que quedaron. La relación armónica de la heroína Katniss con el medio ambiente resulta clave para vencer en la competición y enfrentarse a la dictadura del Capitolio. De hecho, será en el siglo XXI y especialmente a raíz de la publicación de la trilogía de Collins cuando la novela prospectiva juvenil inicia un fenómeno literario global que alcanzó nuestro país y que podemos analizar desde la perspectiva ecocrítica y mediante una metodología cualitativa e interdisciplinar, pues como señala Flismore, Marrero y Varela, el subtexto de los estudios conlleva preocupación políticas, económicas y sociales, por lo que el análisis literario de las obras desde la perspectiva ecocrítica permite también aproximarse al reflejo y a la representación de las actitudes culturales ante las problemáticas que abordan. La preocupación por la sostenibilidad medioambiental es frecuente en los imaginarios distópicos y apocalípticos juveniles españoles, que se sitúan en escenarios cercanos a nuestra propia realidad, lo cual incide no solo en su verosimilitud, sino también en la capacidad catártica, dado que cualquier lector se puede proyectar en ellos. Muchos de los jóvenes protagonistas de estas obras se convierten en disidentes que constituyen la resistencia y el revulsivo para iniciar y contribuir a un cambio necesario. Las novelas prospectivas juveniles españolas son documentos muy valiosos para indagar el vínculo entre el ser humano y el medio físico en la actualidad y cómo los adolescentes lo interpretan. Son herramientas idóneas para trabajar en las aulas los objetivos de desarrollo sostenible, pues invitan a reflexionar sobre un futuro que se vislumbra ya en nuestro presente y en el que no está exenta la preocupación por nuestros mares y océanos. Marc Campos, Figares y Gloria García Rivera señalan la importancia de la cultura del agua. Es en este punto, afirman, cuando las lecturas ecológicas han debido girar hacia la etnoecología para reivindicar las sabidurías tradicionales y poner en valor la conexión mística del hombre con la naturaleza y con los otros seres vivos. De forma que se hace necesario el trabajo interdisciplinar de la ecocrítica y de la didáctica de la literatura para acercar estos textos a las aulas para que los profesores mediadores transmitan la necesidad de la recuperación medioambiental. Vamos a ver algunos ejemplos de estas novelas perspectivas juveniles españolas. Así, por ejemplo, en Infinitas, de Jaicea Zubieta, a pesar de que la humanidad ha alcanzado en el año 2500 la inmortalidad, la Tierra sigue sufriendo el calentamiento global que ha llevado a la extinción de especies y a la desaparición de muchas ciudades de la costa. Las políticas internacionales y globalizadoras han fracasado. Abro cita. A Estados Unidos del año 2500 no le importaba demasiado lo que le ocurriera a Europa.
Las subidas del nivel del mar en siglos anteriores habían afectado con especial fiereza a las costas europeas. Se habían hundido países enteros como Dinamarca, Estonia o los Países Bajos, y otros habían perdido la mayor parte de su territorio. Ya no era la potencia mundial que fuera en el pasado, sino un racimo de lodo y charcos del que sobresalían los Alpes y las penínsulas del sur demasiado caldeadas para ser más que un desierto. Cierro cita. También Carmen Guaita, en La Ventana, recurre a la crisis medioambiental para justificar el inicio de su distopía, haciendo referencia al deshielo del Ártico como consecuencia del calentamiento global. Abro cita. 2 años después se produjo el cataclismo. Me refiero, desde luego, a la gran inundación de 2032, en la que se sumergieron ciudades enteras por el deshielo del Ártico y a la que siguieron brotes agudos de nuevas epidemias. Cierro cita. En conexión con estos textos, la prensa suele recoger de forma recurrente el tema del deshielo del Ártico en artículos como El Polo Norte podría quedarse sin hielo a partir de septiembre de 2035, de Ricardo Colmenero, publicado en El Mundo, o Lo que se sabe realmente del deshielo del Ártico y su impacto en el clima de la Tierra, de Juan Jesús González Alemán, publicado en El País. En la novela Antes del fin del mundo, de Emilio Calderón, esta preocupación sobre nuestros mares y océanos se convierte en uno de los pilares del argumento. El apocalipsis que proyecta Calderón se produce por dos hechos fundamentales ligados: los desmanes de la tecnología y la contaminación. De los mares y océanos contaminados surgen los hombres peces, abro cita. La más determinante en el devenir de la humanidad ha sido la aparición de los hombres peces, también conocidos como los abisales, seres que habitaban en los abismos oceánicos a miles de metros de profundidad, que se vieron obligados a abandonar su hábitat después de que nuestra especie contaminara los océanos, hasta convertirlos en estercoleros donde la vida, en cualquiera de sus formas, resultaba del todo imposible. Por aquel entonces, el continente más extenso de nuestro planeta era un mar de plástico y de otros materiales sintéticos que flotaba a la deriva sin rumbo, siguiendo el curso de las mareas. Cierro cita. El ataque de los hombres peces se debe a los excesos de la humanidad y pone en primera línea la contaminación de los océanos en un futuro apocalíptico en el que ha sido imposible solucionar el problema actual. Así, Emilio Calderón nos describe el estado al que ha llegado el mar después de años de inacción. Abro cita. ¿Habéis visto el mar en alguna ocasión? Es un lugar pestilente, el peor sitio de la tierra. Ni siquiera es azul o verde como lo fue antaño. Tiene un color cremoso y la cantidad de residuos es tal que su olor es hediondo. Dicen que en parte es debido al continente de plástico que lo cubre y en parte a los cientos de millones de peces que han ido muriendo a lo largo de los últimos 100 años. El resultado es un lugar fétido y putrefacto. Si yo fuera uno de esos hombres peces, también habría emergido del agua para largarme de allí. Helen Briggs publica el artículo La preocupante velocidad a la que está creciendo la gran isla de basura del Pacífico, que ya tiene 3 veces el tamaño de Francia, en 2018. Y también es interesante el artículo Un océano sin plástico es posible, publicado en El País, como ejemplos de la conexión de textos. Matthew Snyder-Meyerson señala la importancia de las novelas de ficción climática, dado que el mensaje que transmiten es tan valioso como los mensajes culturales que están en circulación. Afirma, no obstante, que las emociones intensamente negativas asociadas al cambio climático que despiertan en los jóvenes podrían resultar contraproducentes para el desarrollo de un compromiso medioambiental o una movilización política en el futuro, llevando a una preparación individualista para ese porvenir distópico que se plantea y por lo cual es necesario trabajar estos textos en las aulas. Siguiendo a Braidotti, el cambio de paradigma de nuestro siglo hace necesaria una transformación de conceptos, métodos y prácticas políticas que suponen la transposición de la cultura antropocéntrica al antiantropocentrismo, de forma que la ciencia poshumana pueda plantear futuros sostenibles poshumanos. Afirma Braidotti que el futuro es apertura virtual de la positividad del presente. Este merece nuestros esfuerzos y nuestras obligaciones hacia las generaciones por venir. Llego ya a la conclusión. Las novelas perspectivas juveniles suscitan la reflexión sobre nuestros estilos de vida, invitan a emprender acciones que solucionen los problemas de nuestra sociedad actual, nos permiten examinar las ideas preconcebidas y trabajar de forma cooperativa para un futuro mejor, en el que el medio ambiente no se utilice para el dominio de la población y en el que el ser humano armonice con la naturaleza. Como señala Tríbez, es un reto para la literatura infantil y juvenil, aunque no exclusivo de esta, la necesidad de hacer que nuestros niños y jóvenes se conviertan, además de lectores habituales, en lectores críticos, analíticos y sobre todo competentes.
Como afirma Krenak, es necesario poner el corazón al ritmo de la tierra. Esta es la bibliografía utilizada y muchísimas gracias por su atención.